Buenos días, pues ya estamos a domingo 18 de agosto, Día del Señor, día de ir a misa. Gracias por su compañía, gracias a los nuevos suscriptores. Los invito a los que no los han hecho que se suscriban y a que me regalen likes. Vamos a seguir difundiendo el mensaje de Dios por todas las redes sociales. Y pues bueno, sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono. Desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, hasta el hogar de ustedes o donde me estén escuchando. Vamos a meditar la palabra de Dios para seguirnos llenando de su amor. Y hoy en forma muy especial sobre la Eucaristía, que es el discurso que hemos empezado desde hace 2 o 3 semanas y vamos, hoy llega a un punto álgido. Bueno, la primera lectura es del libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 6, y es un preámbulo, es un preanuncio de lo que va a hablar el Evangelio. La Sagrada Escritura nos presenta normalmente la sabiduría personificada. Aquí la presenta como una gran dama. Dice, la sabiduría se ha edificado una casa y ha preparado un banquete. Ha mezclado el vino y ha puesto la mesa. Este banquete también es un signo del reino de los cielos. Jesús lo mencionaba mucho. El reino de los cielos se parece a un banquete que preparó un señor para las bodas de su hijo. Entonces es un gran banquete en el que la sabiduría nos invita a degustarlo. Dice, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Fíjense, esto es importante con respecto al Evangelio. Está presentando la sabiduría un banquete en el que hay pan y en el que hay vino, que es lo mismo que Melquisedec ofrecía pan y vino como sacrificio y en la Eucaristía el pan y el vino forman parte importante. Y termina diciendo, dejen su ignorancia y vivirán, avancen por el camino de la prudencia. Este es importante y es también tiene relación con la segunda lectura de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 20, en el que San Pablo nos da unas indicaciones de cómo debe ser nuestra vida como cristianos. Dice, no portarse como insensatos, sino como prudentes. Hablaba la primera lectura de la prudencia. Dice, aprovechando el momento presente porque los tiempos son malos. Dice, no sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Esto es importante. Y luego dice, no se embriaguen porque el vino lleva libertinaje, llénense más bien del Espíritu Santo. O sea, estos son los elementos que nos van preparando para el Evangelio. Porque el Evangelio de San Juan, capítulo 6, que es el que hemos iniciado, que hoy son versículos 51 al 58, pero si recuerdan, el preámbulo fue también la multiplicación de los panes, un hecho desconcertante para la gente, pero que ese hecho sí los quería ver como si él fuera el rey, el Mesías, y lo querían coronar rey. Pero realmente era la introduccción a cuando Jesús empieza a hablar del discurso eucarístico, del discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. O sea, poco a poco les decía, este discurso va ocasionando más escozor, más dificultades de entender entre la gente y la gente lo empieza a abandonar. El primer discurso era una multitud, el segundo discurso ya era para poca gente, ya prácticamente los judíos o sus seguidores. Hoy llega a un punto todavía más importante porque sigue recalcando en su definición, de hecho, ¿cómo empieza? Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo. O sea, se sigue autodefiniendo como Dios, como Yahvé. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Nada más que aquí llega a un punto más importante porque dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Hoy en día, mis hermanos, mucha gente que no son católicos, pues obviamente no creen en la Eucaristía, no creen en la presencia de Cristo, obviamente no comulgan, dicen, pero tal parece que muchos católicos, mis hermanos, que somos católicos, pero que no comulgan, tal parece que piensan lo mismo que pensaban en aquel entonces. ¿Cómo puede darnos este a comer su carne? Fíjense, la gente que no es católica dice, es que esto lo dijo Jesús en forma simbólica. ¿No creen ustedes que este pudo haber sido un primer momento en el que pudo haber aclarado eso? Cuando la gente le dice, cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, ellos están viendo que lo que dice es certero, que no lo dice en forma simbólica.
porque aquí Jesús les hubiera aclarado, no, espérenme, estoy hablando de simbolismo. Y sin embargo, no solamente no se los aclara, sino que los remarca más. Dice, yo les aseguro, fíjense, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y por si no fuera poco, lo remarca, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, lo está dejando muy claro. La acción de comer y de beber viene cuatro veces en este pasaje. Verdaderamente hay que comerlo, verdaderamente hay que beber su sangre. Y la afirmación es, viene cuatro veces. Comer viene siete veces y beber viene cuatro veces. Y la afirmación es, cuando dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, que este no deja lugar a dudas, mi hermano. Este no es un simbolismo. La transubstanciación que sucede en la Eucaristía es real. El cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presente ahí para que podamos cumplir este mandato de Jesús, comer y beber su sangre. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, también el que come mi carne vivirá por él. Se fijan cómo él sigue insistiendo. Y luego fíjense las últimas palabras. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús no deja lugar a dudas. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué si ya de por sí, del total de los católicos que hay en el mundo, un bajo porcentaje vamos a misa? ¿Por qué de ese bajo porcentaje que vamos a misa, todavía un porcentaje más bajo nos levantamos a comulgar? ¿Por qué no creemos realmente lo que dice Jesús? Dice, el problema, sobre todo en nuestros tiempos, en el propio de la misa también siempre viene un pequeño resumen o una pequeña explicación de lo que pueden ser las lecturas y empieza diciendo, para alimentarnos es necesario tener hambre. Y ese es el gran problema, mi hermano. El mundo de hoy no tiene hambre de Cristo, tiene hambre de otras cosas. O sea, así como en el alimento verdadero hay alimento sano que debemos de comer o alimento nutritivo, pero hay alimentos chatarras. Hay alimento que comemos papitas y fritos y fritangas y mugrero porque nos gusta, y a veces eso nos hace que ya no nos alimentemos de la verdadera comida que nos nutre. Y eso es lo mismo que pasa en la vida espiritual. Hay mucho alimento chatarra espiritual que te metes a las plataformas de streaming para ver películas y para ver series y estás tan metido ahí que no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para ir a la Eucaristía. Y realmente nos hace falta hambre. Por eso en la bendición, que cuando bendecimos a los alimentos, decimos, dales pan a los que no tienen un pan en su mesa, y a nosotros que la tenemos, danos hambre y sed de tu palabra. Y eso es lo que nos hace mucha falta. Cuando tú te acercas, cuando te acercan a un banquete, que sea tu comida preferida, pero ya estás lleno de fritangas y todo, ya no vas a comer aunque te guste, porque no tienes hambre. O sea, yo le pido al Señor que nunca me permita alejarme de esta fe y que pueda yo estar siempre alimentándome de la palabra. Porque nosotros sabemos, dice Jesús, dice San Pedro, nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Mi cuerpo, aquí Jesús lo está dejando de una manera muy clara. Ya no es simplemente comer el pan y beber el vino, es comer su carne y beber su sangre. Es el cuerpo y la sangre de Cristo el que está presente en la Eucaristía. Es un misterio, es ese Dios escondido. No lo quieras, por eso el libro de la sabiduría y el libro y la segunda lectura decía, dejen atrás la ignorancia y acérquense a la inteligencia que da la sabiduría. Nosotros buscamos una inteligencia que nos lleve a ganar más dinero, que nos lleve a ocupar posiciones importantes en la vida, que nos lleve a ser triunfadores, y eso está mal. Por supuesto que no, porque para eso fuimos hechos, para ser triunfadores. El problema es que queremos ser triunfadores en la tierra y no buscamos
que el día de nuestra muerte el triunfo sea entrar en el reino de los cielos. Seguimos siendo como Santiago y Juan que querían ocupar la izquierda y la derecha, querían ocupar los lugares importantes en el reino de los cielos. En otro pasaje que veíamos entre semana, le decían los discípulos a Jesús, Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús toma un niño y dice, el que no se haga como un niño, no entrará al reino de los cielos. Se nos olvida que estamos aquí, mis hermanos, caminando en un desierto que es nuestra vida, que no sabemos cuántos años va a durar. Y que aquí tenemos que disfrutar de la vida, por supuesto. Nosotros no vinimos a sufrir, nosotros no venimos a pasarla mal, vinimos a pasarla bien. El problema es que aquí en el mundo nos dice el fin justifica los medios. Y si hay que pasarla bien, no importa lo que hagamos. Y no es cierto. San Pablo nos deja muy claro. Aquí hoy en un mundo que invita mucho a a la embriaguez, San Pablo dice, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes. No sean irreflexivos, antes bien traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas del Señor. Den continuamente gracias a Dios por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A eso estamos llamados, mis hermanos, a portarnos como verdaderos discípulos del Señor, pero para eso tenemos que alimentarnos, porque el mundo nos presenta muchas, yo no sé si ya vieron la película Nefarious. El padre Ernesto incluso ha subido una serie creo que 8 capítulos cortos de 15, 20 minutos en los que la explica. Pero es muy interesante, fíjense, porque yo no digo, yo no tengo tampoco los conocimientos teológicos para meterme a fondo a explicárselas. Pero sí presenta el plan del diablo para atacarnos. Dice, yo empiezo con pequeñas tentaciones y poco a poco los vamos llevando más. Y luego cómo nos presenta cómo el diablo se asemeja a Dios, quiere ser como Dios. Por eso y es a lo que nos ha llevado a nosotros a querer ser nosotros como Dios. Hay un punto en el que el abogado que va a determinar si está de acuerdo para mandarlo a la muerte o si está mal para mandarlo a un psiquiátrico, le dice al diablo, no sabes que tengo poder para liberarte de la muerte. Y el diablo le dice, no tendrías ese poder si no te hubiera dado desde abajo. Se digan cómo en el Evangelio le dice Jesús a Pilato, no tendrías ese poder si no se te hubiera dado desde arriba. Aquí el diablo se pone equiparándose al diablo. Y el diablo trata de quitarnos nuestra fe, que trata de quitarnos nuestra relación con Dios. Y la relación más profunda con Dios está en la Eucaristía. Si tú eres católico y no tienes ningún impedimento canónico para comulgar y no lo haces, yo te invito a que reflexiones si realmente eres católico, si realmente crees que el cuerpo y la sangre de Cristo está presente en ese sacramento del altar. Porque si no lo crees, te estás perdiendo de una riqueza enorme, porque ese es el alimento que nos va a nutrir para la vida eterna. El alimento de aquí te nutre para tener fuerza. Veíamos la semana pasada cómo 2 veces levantó a Elías para que comiera y pudo caminar 40 días en el desierto. Pero el alimento espiritual es el que nos va a ayudar a caminar en el desierto de esta vida, los años que Dios nos permita vivir para poder llegar al reino de los cielos. El diablo nos presenta muchas tentaciones, nos presenta muchas desviaciones y la única manera de poder caminar el camino correcto hacia el cielo es estar en comunión con Dios y estar en comunión entre nosotros como hermanos. Es vivir el amor de Dios en nuestra vida lo que nos va a llevar al cielo. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu padre, ama a tus hermanos, ama a tu madre, pero que ese amor se vea reflejado en acciones concretas. Visita a tus padres, no los tengas abandonados. Ellos dieron la vida por ti desde chiquitos. Y también procura que tu casa sea un verdadero hogar donde se respire el amor el amor de Dios. Un hogar donde hay un matrimonio cristiano, católico, que va a misa, que comulga, es un lugar donde hay paz, donde hay armonía. Un hogar donde no está presente Dios, es un hogar donde solamente es una casa que a lo mejor puede ser muy lujosa, pero en la que sus hijos no tienen la verdadera felicidad que da la Eucaristía y que da el amor de Dios.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama. Dios quiere que seas feliz.